Muy bien. De un momentito, Eva, ahorita le confirmo cuando ya. Espérame. Muy bien. Eva, le dejo el tiempo. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Facebook Live para presentar nuestra revista Los Pitagóricos, segunda edición. Para nosotros es un honor poder contar con los em, conferencistas que nos van a compartir un poco sobre sus artículos científicos que fueron publicados en esta revista. Como primer punto tenemos a el doctor William Poveda Fernández. Es bachiller en enseñanza de la matemática y máster en matemáticas con énfasis en matemática educativa de la Universidad de Costa Rica. Realizó su doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAP del Instituto Politécnico Nacional de México. Labora como profesor e investigador en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica en la formación de educadores matemáticos. Su interés de investigación es analizar el uso de tecnologías digitales en ambientes de aprendizaje, basados en resolución de problemas que promueven la discusión matemática. Actualmente es el coordinador del Simposio Internacional de Matemática Educativa 2023 y 2025. Diseña MOS en temas de matemática escolar en un proyecto de la Escuela de Matemática de de la Universidad de Costa Rica y es director de la revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica. Su artículo lleva por nombre el de matemática o un complemento de estudio. Es el autor junto con Daniel Bonilla Guerrero. El tiempo es todo suyo, doctor. Muchas gracias, Eva, y agradezco mucho la invitación que me hicieron llegar tan atentamente para la exposición. Voy a permitirme compartir la pantalla. En- Justo toda la pantalla, pero como con el... ok, ah, y creo que como cambio de pantallas. Es que a Zoom no le gusta la... bueno, voy a hacer una cosa. Voy a presentar desde aquí porque creo que me queda mejor y es que en Zoom no les puedo ver si, si estoy hablando, si me quedo sin conexión. Súper. Eh, sí, así creo que se ve bien. Y bueno, el trabajo mío junto con Daniel Bonilla es MOOC de matemática, un complemento de estudio. Quiero explicar muy brevemente lo que son los MOOCs o MOOCs, como quieran ustedes decirles, acrónimo en inglés, y la necesidad de tener un complemento más, una opción más en el estudio de las matemáticas por parte de personas estudiantes tanto de educación secundaria como de aquellos universitarios y más aún aquellos que están ostentando entrar a alguna carrera con cursos de matemática. Este, creo que voy a tener problemas porque la tenía para acá. Voy a presentar así. Primeramente, ¿qué es un MOOC? Un MOOC es un curso en línea masivo y abierto, por sus siglas en inglés, Massive Open Online Course. Masivo tiene, no tiene límite, más bien voy a decirlo al revés, no tiene límite de participación. Puede ser que participen desde 10 personas, 100, cientos, miles, decenas de miles, etcétera. Abierto generalmente no pide un requisito para su inscripción. Puede ser que personas que tengan algún afín a la materia nada más quieran matricularlo. Perdón, y curso en línea, 100% en línea. Es importante mencionar que en estos ambientes de aprendizaje,
es, perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, te oímos. Sí. Ok. Sí, es muy importante recalcar que en estos ambientes de aprendizaje, el profesor tiene un papel muy importante y el estudiante también. El profesor es quien diseña actividades y el estudiante en un ambiente asincrónico y y de autoaprendizaje es el que se ha encargado de lograr los objetivos de aprendizaje. Es decir, existe un equipo en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica que diseña actividades didácticas para que los estudiantes puedan hacerlas sin ayuda de un profesor. Ese es el gran reto que tienen estos tipos de cursos. No lo confundamos, por favor, con un curso en línea. En un curso en línea, generalmente, como estamos quizás en pandemia acostumbrados a darlo o antes, es un profesor detrás de cada estudiante. Aquí no. Aquí el logro del aprendizaje es solamente responsabilidad del estudiante. Entonces, esa parte sí quiero dejarla muy clara porque ahora en las conclusiones voy a decir algo de eso. Ok, este, ¿por qué no puedo pasar? Acá. Bueno, ya expliqué lo que es masivo, abierto, en línea y el curso. Generalmente se requiere, bueno, generalmente no es, tiene que ser así, se requiere una plataforma digital para poder aplicarlo. Generalmente, ahora sí, en esas plataformas hay una gran diversidad de individuos. Como repito, es autogestionado al 100%. No hay una figura de un profesor detrás de cada estudiante diciéndole qué hacer. Hay un registro, por lo menos en este curso, gratuito, y no tiene requisitos. En algunas otras plataformas, llámese Coursera y otras Miriada X, cosas así, sí, uno puede llevar el curso, pero si quiere un certificado, tiene que pagar. Eso es muy importante porque cuando estamos hablando sobre la historia de los MOOCs, que son recientes, realmente son recientes, en 2007 pues empieza este boom de lo que es los cursos masivos abiertos en línea. Y se diseñó un curso allá por el 2007 con una simple idea. La idea es, yo como profesor de cierto curso. Voy a poner cualquier, eh, no voy a poner un ejemplo en matemáticas. Yo tengo 4 estudiantes en un curso. Generalmente en los cursos avanzados sucede eso, que tenemos poquitos estudiantes. Entonces, ¿por qué no abrir el curso para que aquel que quiera llevarlo lo pueda hacer de otras universidades que tenga un interés por ese curso? Así fue como nacieron muchas de las plataformas digitales que en este momento tenemos. Por ejemplo, tenemos lo que es la Universidad de Stanford, que inicia en el 2011, Udacity, que inicia en el 2011, Coursera, que me imagino es bastante conocido en todas las latitudes, el edX, que es una iniciativa del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard. En su momento, cuando abrió, ya tenía 4 millones de usuarios. Tanto es así que fue el boom de los booms, que el año de los MOOCs, que en el año 2012 fue declarado como el año internacional de los MOOCs, porque muchas personas estaban interesadas en poder llevar este tipo de cursos. Me queda un poco difícil pasar de presentación, van a disculpar ustedes. Vamos a ver si logro hacerlo acá. Es que no puedo pasar de una pantalla a otra y no puedo hacer esto más chiquitito. Ahí creo que ya. Vamos a ver. Ya lo logré. Qué pena. Voy a situarme en el escrito del trabajo, en los MOOCs de la Escuela de Matemática como una alternativa de que los estudiantes conozcan, profundicen, actualicen o complementen sus estudios a través de un lenguaje, de un aprendizaje virtual y asincrónico.
Vean que lo estoy poniendo como un complemento. Grandes universidades de Estados Unidos, de muchas latitudes, actualmente tienen este tipo de cursos en sus mallas curriculares, por decirlo así, pero también como un complemento. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, tiene su plataforma, como lo dije anteriormente, y lo que solicitan muchos estudiantes a nivel de maestría es que primero hagan todo el curso en línea y luego para acreditar, para que ese curso sea acreditado dentro de la malla curricular, entonces tiene que llegar y hacer un examen presencialmente. Es lo difícil de la evaluación. En educación matemática o en cualquier otra área, la pregunta es cómo asegurarnos de que los estudiantes realmente pues hayan logrado los objetivos de aprendizaje. Y pues hay muchos métodos, pero el presencial sigue prevaleciendo sobre muchas cosas, ¿no? Ok, ¿y por qué los MOOCs en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica son un complemento de estudios? Pues venimos pasando de pandemia, ya aunque han pasado varios años de pandemia, el rezago educativo que me imagino que muchos países de Latinoamérica, los colegas que están aquí presentes pueden dar fe de eso, todavía tenemos un gran rezago educativo. Y si es de matemáticas, se agrava un poquito más. Estudios que se hicieron aquí en Costa Rica en el año 2023 dicen que los estudiantes que llegan a la universidad, a cualquier universidad, tienen un grado de educación matemática a nivel de segundo año de secundaria, segundo de 5 años, ¿verdad? Entonces eso agrava mucho, mucho el problema y como dije, en la pandemia pues se agravó todavía aún más. Entonces esta iniciativa, este proyecto lo que pretende es crear una serie de cursos en línea masivos para los temas de precálculo. Me explico lo que es precálculo en la Universidad de Costa Rica. este, mm, Dado que muchos estudiantes no tienen esos conceptos básicos de educación secundaria, tienen que llevar un curso antes del cálculo formal de diferencial e integral, cálculo uno 2 3 inclusive álgebra lineal. Entonces, pues este curso de precálculo aborda principios básicos de funciones, álgebra y trigonometría. Son los grandes temas de eso. Entonces, el proyecto tiene como esa iniciativa ayudar en ese rezago que hay, en esa ayuda complementaria a los estudiantes. Bien que estoy utilizando mucho ayuda complementaria. Los invito y las invito a que compartan la malla que tenemos de cursos. En este momento, como desde el 2022 estamos desarrollando este tipo de cursos en la página www.emate.ucr.ac.cr/MOOCs. Pueden encontrar 10 cursos. Conjuntos y álgebra, que son las nociones básicas de conjuntos, expresiones algebraicas, ecuaciones. Luego funciones, como es tan grande el tema de funciones, lo dividimos en 3 cursos. No es conveniente tener un curso muy grande. Ya ustedes se imaginarán los detalles, más adelante voy a profundizar en eso. Otro curso de trigonometría básica, empezando con ángulos, terminando con funciones, identidades, ecuaciones. Cursos de límites, derivadas. Al ser derivadas tan grandes, también se creó otro, que es aplicación de la derivada, uno de integrales y álgebra lineal. Actualmente se están construyendo otros en temas de cálculo diferencial e integral. De la malla va a ir subiendo. Esta es mi publicidad de hoy. Acá en este código QR, entonces también pueden matricular y invitar también a sus estudiantes si lo tienen a bien. Tenemos un Facebook, mux.emate.ucr. Ahí vamos también poniendo las últimas noticias. Pero bueno, ahora sí, el grueso del artículo. ¿Cómo es que nosotros podemos... eh, cómo es que hemos enfrentado el reto de que a través de las actividades los estudiantes vayan logrando los objetivos de aprendizaje? Es como la siguiente analogía. Si estoy en una sala oscura y voy a poner un número pequeñito, voy a poner 20 estudiantes. 20 estudiantes, apago la luz de tal manera que quede completamente oscuras.
y yo les voy, como profesor, yo les voy dando indicaciones a los estudiantes para que hagan cosas. Imagínense el reto que es tener que dar esas indicaciones para que estudiante uno con sus habilidades o con sus destrezas y sus no destrezas también pueda conseguir ese logro de ese objetivo de aprendizaje. Entonces, sí es como un reto bastante grande. Por eso fue que en el artículo explico lo que es el modelo de diseño RACE. RACE comprende lo que son, por inglés, ¿verdad? Recursos, actividades, soporte y evaluación. ¿Qué es lo que dice este modelo de Churchill y otros colaboradores desde el 2015 que vienen desarrollando este marco? Si queremos diseñar un ambiente de aprendizaje, entonces necesitamos recursos. Llámese, por ejemplo, videos. Llámese, por ejemplo, GeoGebras, que los pitagóricos tienen sus talleres de GeoGebra. Llámense cosas físicas como una calculadora, ¿por qué no? Un PDF lo podemos utilizar muchas veces, actividades de ejercicios resueltos, etcétera. Pero esos recursos no bastan. Esos recursos tienen que utilizarse de una manera eficiente con los estudiantes, porque si no, entonces yo cerraría lo que son las puertas y diría, bueno, mire, aquí está el libro de Larson y colaboradores, o aquí está el Spivak, y estúdieselo, ahí está, ¿cierto? Sino que necesitamos con esos recursos, con esas actividades multimedia, desarrollar actividades. Y esas actividades, los autores, Churchill y otros, mencionan que pueden ser en cualquier área, en cualquier teoría, en cualquier materia. Yo, por mi formación, pues por mi línea de investigación, las actividades están diseñadas en resolución de problemas y uso de tecnologías digitales. Es decir, a través de un video les voy preguntando situaciones, voy pues planteando desafíos que con el uso de GeoGebra, con sus interactivos, con sus applets, voy como intentando que los estudiantes vayan construyendo su aprendizaje a través de la resolución de problemas. Empezar con algo muy pequeñito y luego ya seguir con algo bastante, pues, más avanzado, como es cálculo diferencial o integral o álgebra lineal. Soporte. Esta parte es muy, muy importante en lo que es un curso masivo, abierto y en línea. ¿Por qué? Porque no hay un profesor que le diga, estudiante, usted está fallando en esto, usted tiene que hacer tal cosa. Si el estudiante tiene una duda, no podría contactar directamente a un profesor. Hay plataformas que tienen el uso de foros, entonces hay una evaluación por pares, tiene sus pros y contras. Yo no he utilizado todavía lo que son, bueno, en este proyecto, evaluación por pares, sino que he recurrido a otras situaciones, como por ejemplo los mismos interactivos de GeoGebra, cuando el estudiante mueve, cuando el estudiante ve medidas a través de una exploración, puede conjeturar y puede justificar o refutar y esas conjeturas para así poder luego ya pues entender el concepto. Y preguntas de marcar con X, que son las automatizadas, o preguntas de calculeras, donde tiene que poner una palabra, un número, cosas así. También una lista grande de problemas resueltos con una solución. Em, y en la parte de evaluación, el estudiante necesita, es obligatorio, saber que de alguna manera no está fallando, por decirlo así, que está logrando ese objetivo de aprendizaje. Entonces, yo si me inscribo en una plataforma y voy dando clic, 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 y al final de cuentas me di cuenta que ya terminé, pues no es aconsejable, ¿verdad? Por eso todo este marco de diseño. En esa evaluación, pues los estudiantes tienen que estar seguros si está avanzando. Por eso, cuando se termina una actividad, cada curso puede contener unas 10 actividades, y cuando se termina una de ellas, entonces hay una serie de preguntas donde el estudiante, si la contesta bien, el mismo sistema le dice, está muy bien, y le da una solución detallada. Si no la marca bien, si la marca en forma errónea, entonces
el estudiante recibe una alerta del sistema y le dice, no, esto no es así. Y le damos una sugerencia de cómo hacerlo, como previendo algún tipo de error que pueda tener. Entonces, básicamente, ese es el marco teórico que he trabajado básicamente desde el 2015. Allá en México, y desde el 2016 construí cursos en línea para lo que es una colaboración del CIMBESTAF y la Secretaría de Educación Pública. En cierto momento, en ese momento, perdón, en los tres cursos se matricularon en cada uno cerca de 3.000 participantes, que eso es también muy importante, lo que es la participación en estos cursos. Por ejemplo, en, en la escuela de matemática, recibimos cerca de unos 6.000 estudiantes que tienen de primer ingreso, solamente de primer ingreso, que tienen que llevar cursos de matemática, obviamente, en sus carreras de ingeniería, de medicina, de salud, arquitectura, etcétera. Y muchos de ellos pasan por ese curso que les dije de precálculo. Entonces, en los 5 cursos, que conforman el bloque de precálculo, solamente el año pasado entregamos 9.587 certificados. Eso significa que 9.587 personas completaron los cursos y obtuvieron una nota arriba de 8. Ese fue el requisito único que pusimos. Básicamente, y en estos cursos, solamente estos 5, no voy a mencionar los otros de cálculo diferencial integral. Solamente en el 2010 en 2024 se inscribieron 16.000, qué casualidad, hasta ahora no veo ese número, 16.016 personas. Y 9.587 consiguieron su certificado de participación con nota superior a 80. Hace rato mencioné el perfil de los participantes. El perfil de los participantes es muy variado. En este tipo de cursos, que los hay de todos, ustedes pueden digitar en cualquier buscador MOOCs de cocina, de guitarra, y seguramente va a encontrar algo. Entonces, las personas se pueden inscribir y pueden hacer algunas de las actividades, nada más. Como no están obligados a aprobar el curso, entonces pueden hacer. Eso es en las encuestas de satisfacción, básicamente lo que nos han dicho estos casi 6.500 estudiantes de por qué no obtuvieron su certificado de participación, porque en el módulo de conjuntos y álgebra, que se inscribieron 4.807 personas y, por decirlo así, lo aprobaron 2.371 personas en el 2024. Estas personas dijeron, es que me interesaba solamente el tema de factorización y me metí nada más por factorización y lo demás no. ¿Por qué? Porque lo estaba llevando en educación secundaria o lo estaba llevando en cálculo uno, que es tan importante factorización, situaciones así por el estilo. Hay como empecé, y cuando tengo que defender este tipo de situaciones ante las autoridades universitarias o ante otras personas o exposiciones como acá, yo lo digo muy simple. Un curso masivo y abierto, un MOOC, no es para todo mundo. Realmente no podemos decir eso. Ya como estamos hablando de un ambiente universitario, pues podemos pensar que ya hay un nivel de compromiso, como lo dice la diapositiva, y responsabilidad que lleva cada uno de los participantes, algo que los motiva, los tiene que motivar generalmente pasar el curso, aprobar ese curso. Y eso es lo que les permite dar un seguimiento a sus ideas y avanzar en la comprensión y sobre todo el uso de las ideas matemáticas. Utilizar ese conocimiento ya en sus cursos propios de carrera. Entonces, por eso es que afirmo lo que anteriormente dije. Es muy importante tener en cuenta que es una opción, es una alternativa, en este caso que pone la escuela de matemática, unida a otras también que van desde presenciales, semi virtuales, etcétera. Pero esta iniciativa es completamente virtual. Para finalizar, nada más, pues quienes llevan estos cursos, hemos encontrado y tenido sorpresas. Por ejemplo, bueno, generalmente son estudiantes a nivel universitario.
que ingresan a primer año. Nos hemos encontrado con estudiantes también de segundo y tercer año que están llevando cursos de matemática o que necesitan esas ideas para poder avanzar en sus cursos de ingeniería o propios de carrera. Y la gran sorpresa es que nos hemos encontrado muchos profesores de secundaria. Y esos profesores de secundaria también, al decirle que por qué se matriculan en el curso, porque uno pensaría, bueno, son temas, por ejemplo, estos cinco muy básicos que todo profesor de secundaria debe pues manejar bastante bien. Lo que nos han dicho en esas encuestas de satisfacción es que lo que ellos quieren son actividades para replicar en sus clases, que pues nos sentimos sumamente orgullosos de eso, que nos digan eso, súper motivados para seguir haciendo el trabajo bien y sobre todo para aprender el uso de tecnologías digitales. Que con eso pues se ve allí una necesidad de los profesores también de que se han inscrito a los cursos de saber utilizar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes esos dispositivos tecnológicos, esa tecnología digital que tenemos a mano. Bueno, les agradezco mucho por toda su atención y pues los invito a, si tienen alguna pregunta, a hacérmela o llegármela a hacer por el Facebook. Muchas gracias. Gracias, William. Te comento que aquí Eric Castillo nos saludos a todos. Qué interesante lo de los MOOCs. Jónicos Mileto también dice que qué interesante. Además de ello, felicitaciones por por estas investigaciones. Qué genial tener estas interacciones virtuales y conocer cómo se está trabajando en otras partes de Latinoamérica. Felicidades a todos. Y él nos pregunta si es posible compartir el link de los MOOCs para poderse meter a los cursos o es únicamente para alguien específico. Si nos puedes ampliar un poco más la información, William. Sí, muchísimas gracias a todos y todas que preguntaron y muchas gracias por el interés de compartir. Abierto completamente, open. Está abierto para todo el mundo que desee y una satisfacción enorme que tengamos participantes de Latinoamérica. En este momento, 5% de la población que tenemos en los MOOCs está fuera de Costa Rica. Entonces, también eso es algo muy motivante. Y le voy a pasar a Eva los datos de inscripción, tanto nuestro Facebook como la página de matemática para que se pueda matricular. No tienen ningún requisito, no tienen ninguna clave. Si lo completan con un 80 o más en todas las actividades, la universidad les extiende un certificado de participación. Y si quieren hacer solamente un pequeño módulo de un curso, también bienvenidos. Muy bien, William. Entonces ahí estaremos pendientes para poder compartir la información aquí en Facebook. También nos mandan saludos desde la isla de Margarita, Venezuela. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Gracias, William, por tu participación. Si nos compartes ahí en el chat aquí de Zoom, nos puedes compartir para que yo lo pueda dirigir a Facebook. Inmediatamente, sí. Gracias. Mm, Tenemos aquí al doctor Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Él es profesor e investigador especializado en didáctica de las matemáticas, maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa, doctor en educación, miembro del CLAME y de la red CIMATES y colabora con la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas. Su artículo científico es sobre la comprensión de la función booleana mediante registros de representación semiótica. El tiempo es todo suyo, doctor. Voy a compartir mi presentación. Sí se ve ¿Sí se me bastante oye? bien, Francisco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la presentación de mi artículo científico titulado Comprensión de la función booleana mediante registros de representación semiótica. Su servidor, Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Bueno, este trabajo presenta una situación de aprendizaje para fomentar la comprensión de la función booleana mediante estos registros de representación semiótica, que es el registro icónico,
el algebraico y el tabular. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos visualizar algunos registros. Como antecedentes tenemos Ordóñez García y Mena, pues analizan el impacto de simuladores de compuertas lógicas para el aprendizaje de la lógica proposicional. Nieto y Ramos exponen la construcción de funciones booleanas extendidas a partir de tablas de verdad utilizando el programa Matemática. Santos y Dos Santos proponen una analogía entre la lógica binaria y el sistema de pensamiento Kaizen. Vera diseña y elabora una aplicación con función de videojuego como apoyo en la enseñanza de las compuertas lógicas. Aguilar describe el proceso de elaboración de un cuestionario donde se abordan temas de lógica, conjuntos y álgebra booleana. Y tenemos a Diez Rioja, Bañeres y Serra, que retoman a la gamificación con el uso de videojuego que permite el análisis de puertas lógicas. Muy bien. Derivado de esto, reconocemos nuestra problemática. En el contexto escolar se da prioridad a los tratamientos algebraicos, donde los alumnos replican procesos mecánicos y algoritmos abstractos. Aquí tenemos una imagen, las leyes del álgebra booleana. Muy bien. Ahora, planteamos nuestra pregunta: ¿qué argumentos, significados generan los estudiantes de nivel superior sobre la comprensión de la función booleana mediante registros de representación semiótica? Con el objetivo de fomentar significados a la función booleana que permitan su comprensión. Bien, entonces como marco teórico, pues retomamos los registros de representación semiótica, donde la teoría establece que la comprensión de los conceptos matemáticos no es accesible a la percepción, siendo indispensable su representación para dotarlos de significado. Entonces, el papel de los registros de representación semiótica es precisamente la comprensión de estos conceptos u objetos matemáticos. Entonces, tenemos aquí las transformaciones que se dividen en tratamientos y conversiones. Muy bien, eso lo retomamos para nuestra metodología. Aquí tenemos el momento uno de la situación de aprendizaje, el momento 2 y el 3. En el momento uno es una simulación de puertas lógicas, que tratamiento en el registro icónico y de ahí su conversión al registro tabular. En el momento 2 es una conversión del registro icónico al algebraico. Y el momento 3 del registro icónico, que es el diseño de un semáforo, y conversión al registro algebraico y tabular. Bien. Ahora las actividades de los momentos son implementadas en un taller correspondiente a la semana académica UACH 2022 de la Universidad de los Altos de Chiapas. Los participantes fueron 5 estudiantes de ingeniería civil y 5 estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales, como se muestra en la figura 3. Ok. ¿Qué interactuaron los estudiantes? Aquí voy a poner la simulación, se les pone una simulación. Aquí tenemos los diagramas, los circuitos, la compuerta, el inversor, la NAND y la OR. Ok, entonces el estudiante va a interactuar en la plataforma de Tinkercad. Se le da este circuito y ellos tienen que hacer las conexiones de acuerdo con el diagrama del circuito. Ok, aquí pues vemos que esta es la entrada al switch y la entrada y la salida. Una entrada y la salida y se conecta. Ok, eso es lo que el estudiante tiene que simular. Le damos Start. Ahora vemos, este es un valor cero. Como es inversor, la compuerta inversor, cero va a activar. Si yo activo el switch, o sea, mando uno lógico, la salida, pues desactivar el LED. Entonces, en cero se activa y en uno se desactiva. Ok. Entonces, el estudiante
se espera que comprenda que hay una entrada de, de un valor lógico, ya sea 0 o 1. Hay una operación lógica, en este caso inversor, y una salida. Y en este caso activar un LED, ¿no? Ok, eso sería esa parte. De ahí se le pide que conecte este circuito. Aquí lo voy a hacer, entrada uno, y aquí tiene dos entradas, entrada 2 y una salida. Lo conectamos, bien. El estudiante va a actuar con la simulación y bueno, aquí tenemos 0 y 0, valor 0 y 0, está apagado. 0 y 1, ahí está, 0 y 1, está apagado. Bajo aquí, 1 y 0, 1 y 0, también está apagado, pero cuando activan el 1 1, ahí es donde se enciende el LED. Entonces aquí se opera con esta función lógica y se enciende el LED. Ok, 0 0 y regresamos. Muy bien. Y la otra sería la otra compuerta entrada uno, entrada 2 y salida. Salida. Simulamos y analizamos. 0 0, no pasa nada. 0 1, ahí se activa el LED. Regresamos, 0 0 1 0 1 0, también se activa. Y la otra combinación sería 1 1, también queda activado. Entonces, es el comportamiento de la puerta OR. Y bueno, interactúan y obtenemos los resultados en una tabla. Se les pide que hagan el tratamiento en una tabla. En este caso sería la conversión en estas tablitas. Los resultados. Aquí tenemos que representa la letra A, representa una entrada. Que representa la letra Y, una salida. Que representa BCC, pues la entrada de voltaje, GND, la de tierra, o sea, al hacer conexiones en el circuito digital. ¿Cuántas compuertas lógicas tiene el inversor? Pues ellos dicen que 6. Ok, de ahí sus tablas de verdad, o sea, 0 como es inversor, cambia 1. 1 cambia 0. Igual aquí otro resultado, 0 1 1 0. 0, ellos argumentan que se prende y 1 argumenta que se apaga. Ok. Ahora para la compuerta AND, 0 0 0. 0 1 sigue siendo 0. Y 1 0 sigue siendo 0. Solo se va a activar el LED cuando las dos entradas sean 1. 1 1 1. Ok. Aquí tenemos los demás resultados, igual aquí. 0 0 apagado, 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 y solo en 1 1 se enciende. Bien. Ahora para la otra compuerta, la OR, 0 0 apagado, 0 1 encendido. 1 0 encendido y 1 1 encendido. Entonces, es decir, con alguna de las entradas, sea 1, ya se enciende el LED. Igual aquí tenemos resultados parecidos, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 y 1 1 1. Ok. Bien, continuamos. El momento 2 se les presenta una tablita donde las entradas, la puerta, o sea, la operación lógica y las salidas. Entonces aquí esto se opera, o sea, A si entra en un inversor, se le coloca este símbolo, una rayita encima. Tenemos dos entradas A y B, la operación AND, y representa un producto. A y B, OR, la operación OR, y representa una suma. Ese es en un contexto algebraico e icónico, ¿no? También después se les muestra esta configuración de circuitos. Aquí entrada A, B, con el inversor, B negado, de ahí A con B, como es una AND, es un producto, o sea, A por B negada. De aquí, esta B entra directo y esta C también. Entonces, una compuerta AND sería también el producto BC.
Y esta ya sería la entrada AB negada aquí y BC la otra entrada. Entonces se opera con una compuerta OR y representa una suma. Representación algebraica. AB negada más BC. Entonces a ellos se les da este ejercicio, o sea, estas configuraciones, y ellos tienen que obtener su salida algebraica. Aquí algunos resultados y pues ya vemos qué es lo que ellos están realizando. Entonces, por ejemplo, esta, una entrada C, C negada, aquí C negada, A negada. Como una OR es una suma. Perdón, S negada más A negada. Y aquí está la entrada de la otra compuerta, OR y G. Sigue siendo una suma y pues ya se representa aquí. Igual para las siguientes, claro, el significado queda en las literales. ¿Sí? Muy bien. Ahora el momento 3 se les presenta un semáforo, el circuito de un semáforo, la configuración. Y ellos obtienen igual, sus resultados se les pide que obtengan sus funciones algebraicas y su tabla de verdad. Si analizamos la tabla de verdad, vemos que el funcionamiento del semáforo, por ejemplo en esta, rojo, rojo, y de ahí se apaga, aquí. De ahí se enciende el amarillo y se vuelve a apagar, pero el verde va alternado, o sea, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido. Eso es lo que obtienen ellos en su simulación. Entonces nos damos cuenta que el amarillo y el verde se encienden al mismo tiempo. Eso no puede ocurrir con el comportamiento de un semáforo, pues. Entonces tienen algunas dificultades en la simulación, sobre todo en hacer este circuito virtual, en Tinkercad. Ahí es donde están las complicaciones. Bueno, por ejemplo, este resultado cero, LED rojo 1 1. De ahí se apaga y vuelve a encender. O sea, tampoco muestra el comportamiento de un semáforo. El LED amarillo nunca enciende, ¿sí? Y el LED verde, pues igual, alternado, 0 1 0 1 0 1. Entonces tampoco muestra el comportamiento del semáforo, igual. La complicación aquí es la interacción con la plataforma virtual al crear el circuito. Bueno, muy bien. Entonces, como resultado, reflexiones finales, tenemos que los momentos de la situación de aprendizaje permiten tratamientos y conversiones entre los registros de representación semiótica. En esos registros se pretende comprender a la función booleana. Entonces, ¿qué van a comprender los estudiantes con todas estas actividades? Hay variables, ya sea una o sean dos. En este caso, claro, aquí podemos generalizar con n variables. De ahí, operaciones. Operaciones lógicas con compuertas. And, or, not. Y de ahí obtenemos una variable de salida. Entonces, entradas, operaciones lógicas y salida. Ese es lo conceptual de la función booleana. En el momento uno, el tratamiento registro cónico mediante la simulación se comprende la función booleana al argumentar que las entradas son voltajes. Se operan con las compuertas lógicas y las salidas son LEDs, o sea, ya en el contexto virtual. En la conversión del registro icónico al tabular se comprende a la función booleana al argumentar que las entradas son combinaciones de ceros y unos, que se operan con las compuertas lógicas y se obtienen las salidas, igual, ceros o unos. En el momento 2, en el tratamiento de registro icónico, los estudiantes presentan dificultades para la comprensión de la función booleana debido a que no se interactúa con la simulación, o sea, solo en un registro algebraico. En la conversión del registro icónico al algebraico, la conversión queda limitada, ya que los estudiantes visualizan letras en las entradas y en las salidas, los cuales pueden tomar dos valores. Entonces seguimos en el registro algebraico.
El tratamiento, y en el momento 3 el tratamiento de registro icónico mediante la simulación se comprende a la función booleana al argumentar que las entradas son voltajes. Se operan con las compuertas lógicas y las salidas son LEDs. Y la conversión de registro icónico al algebraico presenta dificultades al comprender la función booleana debido a que solo se operan con las letras, otra vez, en este registro. Y en la conversión de registro icónico al tabular, presentan dificultades en el funcionamiento del semáforo. Esto debido a las conexiones virtuales, ¿no? La plataforma. Ok, las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Quedo a las órdenes. Gracias, doctor Francisco. Por aquí Eric Castillo nos comenta qué bonito ver la lógica matemática con compuertas lógicas. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Por el momento todavía no tenemos ninguna duda, solo comentarios de los que acabo de dar lectura. Voy a pasar al siguiente ponente. Me voy a permitir compartir pantalla. Es el doctor Rubén Darío Genao Sirio, licenciado en matemáticas, magíster en didáctica de la matemática, doctor en educación, profesor de matemática de la Universidad de Antioquia. Él ha publicado su artículo científico titulado Storytelling, Abducción y Matemáticas. El tiempo es todo suyo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Pregunto si se ve ahí bien la presentación. Todavía no se proyecta. Vamos a esperar un... Se ve desde PowerPoint. Ahí está. Listo. Ahí sí se mira. Sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por esta iniciativa de querer mostrarle al mundo las reflexiones que los maestros de matemáticas hacemos. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia. Allá trabajo con el Instituto de Matemáticas y esto que les voy a comentar es una investigación un poco corta, un poco rara, un poco extraña que hicimos algún tiempo. Se titula Abducción, Storytelling y Matemáticas. Y la cuestión es, les voy a contar una historia. Parto de un principio que dice que solo podemos vivir en las historias que hemos leído u oído. Vivimos nuestras propias vidas a través de textos. Disculpe, pregunto, ¿pasó a la diapositiva? Sí pasó. Muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, lo que trato yo de mostrar acá es un trabajo que se hizo y que lo tengo muy presente y que así trabajo en matemáticas. Es cómo incluir la historia y las historias en la enseñanza de la matemática. Son dos cosas distintas. Una cosa es la historia, que el enfoque histórico es fundamental para la enseñanza de las matemáticas, y otra cosa es el valor de las historias, o sea, la literatura. Hay unas premisas de partida, desde luego, somos resultado de las historias. Nos gustan mucho que nos cuenten historias, a los estudiantes les gustan mucho, y si esas historias son historias que tienen que ver con la matemática, pues hombre, mucho mejor. Dice Melis que somos seres enredados en las historias y no existe una posibilidad de movernos, de aprender sin el relato, porque la historia es la historia, pero el relato es la forma como se está contando la historia. La historia es vital en la fundamentación y valoración crítica de la matemática. Y hay un principio también didáctico que dice, enséñame un hecho y aprenderé. Dime la verdad y te creeré. Pero cuéntame una historia y esta vivirá para siempre en mi corazón. Esas historias, algunos ejemplos de esas historias que hemos construido con esta metodología y que ustedes bien las conocen, Isaac Newton dice por ahí que le dio una manzana dura en la cabeza y a partir de allí surge la teoría de la gravitación universal. Pues bien, no nos interesa mucho saber si es verdad o no que Newton haya sido golpeado por una manzana. Si Newton fue golpeado por una manzana y ahí eso fue la idea inicial para la teoría de la gravitación universal, genial.
Pero la teoría de la gravitación universal es un conocimiento ya positivo, está en el mundo, entonces como que no interesa mucho que el antecedente sea falso. Así el antecedente sea meramente una falacia narrativa, no habría ningún problema en utilizarla para la enseñanza. George Cantor dicen que miró al infinito a los ojos, miró al infinito numérico a los ojos, y dicen que antes de volverse loco surge la teoría de los números transfinitos. La teoría de los números transfinitos es una cosa matemática bellísima y no nos interesa mucho mirar, repito, el antecedente, porque de un antecedente falso saben ustedes que puede surgir una verdad. Obviamente que si el antecedente es verdadero, pues hay otro tipo de tramas que hay en la historia que es lo que vamos a contar. Albert Einstein dicen que soñó cabalgando en un rayo de luz, que ese fue el principio para la teoría de la relatividad universal. Vuelve y juega lo mismo. Arquímedes dicen que corrió desnudo por Siracusa gritando Eureka, y que ese es como el principio para la ley de la hidrostática, que es otro principio. Vuelve y juega. René Descartes observó la posición de una mosca en su habitación, y de ahí sale uno de los dispositivos teóricos más importantes del mundo, que es el plano cartesiano. Benoit Mandelbrot estudió la gráfica de la señal generada por el ruido blanco, principio que surge en la geometría fractal, dicen algunos que un poco por serendipia, pero ahí queda para la creación de la historia. Y Pitágoras cuenta Bruno D'Amore, en un bello libro que habla de esto también que estamos diciendo de las historias en la matemática, dice que a Pitágoras su abuela le regaló un tejido con un triángulo y tres cuadrados, y que realmente de ahí fue donde surgió el teorema de Pitágoras. Es decir, que el teorema de Pitágoras ni siquiera era de Pitágoras, sino que era el teorema de la abuela de Pitágoras. Pero repito, no interesa mucho ese antecedente. Lo que queremos decir es que podemos construir historias, podemos construir, perdón, teoría matemática, clases, si se quiere, a partir de ciertas anécdotas, ciertos pasajes o ciertas cuestiones que han ocurrido en la historia, algunas de ellas verdades, otras de ellas no verdades, sino llevadas a la literatura con el concepto de verosimilitud. Es decir, la literatura posibilita este tipo de cuestiones. Lo que más permite también hacer este tipo de creaciones es el storytelling, conocido como el arte de contar historias. Esa es la traducción que hacen para storytelling. Ahí hay una serie de libros que nosotros consideramos para llevar al aula de clase y dinamizar esta forma de dar matemáticas, porque pensamos que la literatura o que este tipo de libros permiten generar emociones y darle sentido a la clase de matemáticas. Nosotros consideramos sin dudas que la literatura posibilita una formación estético-emocional que dispone mente y corazón para los procesos cognitivos. La literatura es portadora de hechos sorprendentes que nosotros hemos llevado a la enseñanza de la matemática y que existen en este momento más de 100 libros para para ese tipo de trabajo. Al leer se activan unas regiones cerebrales, entonces podemos pensar que la literatura permite estimular el cerebro y entonces ahí viene la neurociencia, la neurodidáctica. Algunos ejemplos, esos son unos libros que yo he escrito en los cuales he tratado de desarrollar esa idea que tengo y que está plasmada en el artículo publicado en Pitagóricos. Esos libros lo que tratan de decir es que es posible enseñar, repito, matemáticas de la literatura. El último de ellos es El maestro que pintaba ecuaciones, libro publicado, yo soy de acá de Medellín, Colombia, en Envigado en el 2022, y en el 2021 se publica un libro que es la base teórica de esto que estamos diciendo, que lo hemos titulado Lógica y Literatura, un camino hacia la razonabilidad del maestro. Ese diría yo que es el libro cumbre que tiene todo el marco teórico para toda una propuesta de enseñar matemática desde la literatura con la mediación de la lógica, pero de una lógica especial llamada lógica abductiva. Nos apoyamos en algunos, en muchos científicos, literatos, artistas. Dos de ellos, solo para mencionar dos, son Edgar Allan Poe, quien utiliza conocimientos científicos al escribir, y Poe cuando escribe no deja nada a la intuición, sino que le aplica un rigor lógico al escribir como si estuviera resolviendo un problema matemático. Si alguien quiere dar una buena clase de física, por ejemplo, por favor lleve al aula de clase un descenso al Maelstrom para que vea uno de los relatos más enigmáticos, más provocativos para el aprendizaje o el estudio de la física, entre muchos. Poe es un maestro de la narrativa de esto que estamos contando, de un tipo de literatura matemática que no es solamente literatura ni es matemática, sino que es una especie
de concepto que hemos acuñado y que hemos llamado literatura matemática, que son una serie de textos que pueden ser cuentos, poesías, novelas, que son creados para enseñar matemática por estos literatos. Y esos libros no pueden quedarse guardados, sino que hay que llevarlos a la aula de clase. Y esa es la propuesta de nosotros. Arthur Conan Doyle también utiliza la magia deductiva. Al escribir, él deja pistas e indicios o espacios vacíos para que el lector use la imaginación y los llene, como cuando le preguntamos al estudiante cuál es el valor de X. Todo eso tiene que ver con el storytelling. Storytelling, repito, el arte de contar historias. Pero el storytelling no opera solo, no puede ir solo. Para que esto funcione, tiene que haber una especie de catalizador que debe ser la abducción o arte de razonar hacia atrás. Nosotros y ustedes como profesores de matemáticas saben que en matemáticas se utiliza mucho la deducción y la inducción, se utiliza poco la transducción y muy poco la abducción, porque los profesores de matemáticas y los de lógica bien saben que la abducción puede caber en una falacia que se llama falacia de la afirmación del consecuente. Es decir, si se afirma el antecedente no hay ningún problema, porque es simplemente una ley lógica, pero si se afirma el consecuente, se puede llegar a una paradoja. Pues bien, el maestro de esta forma de pensar, de esta forma de razonar abductivamente para no caer en la paradoja, ahí están las obras referidas, Charles Sanders Peirce, que es tal vez el pensador, el semiótico que hemos utilizado nosotros para el trabajo que les estoy contando. Charles Sanders Peirce habla de la abducción como forma de razonamiento que partiendo de un hecho o fenómeno llega a una hipótesis que explica las posibles razones del hecho mediante las premisas obtenidas. Me explico. Si en la vida hay un hecho sorprendente, ese hecho sorprendente necesita que se busque cuál es la causa explicativa o cuáles son las causas explicativas para ese hecho sorprendente. El hecho sorprendente ocurre porque hay algo que es anómalo o novedoso. Lo dice Charles Sanders Peirce. El hecho sorprendente es algo que nos marca, es muy diferente de todo lo observado. Entonces, qué bueno que en una clase ocurra y que si no ocurre, nosotros hacemos que ocurran cosas novedosas, excepcionales, irregulares, contradictorias, inesperadas, irrupciones, rarezas, cuestiones extravagantes o inexplicadas en todo caso, porque la matemática es una cosa inexplicada y lo que hacemos nosotros es explicarla. Entonces, si se puede explicar es porque hay algo que tiene que sorprender, un choque de sensaciones en el aula de clase que podemos provocarlo a través del arte, la literatura, la vida o la matemática misma. Ese hecho sorprendente, en todo caso, es un hecho diferente a lo que está pasando. Puede ser clandestino, una ruptura, una duda, puede ser algo absurdo. Cuando hacemos demostración al absurdo, estamos utilizando una vía abductiva, algo irracional, algo arbitrario o algo disparado. Entonces, ocurre un hecho sorprendente. El hecho sorprendente, repito, cuando leemos una obra literaria, si la obra literaria está bien hecha, si la película está bien hecha, si en la vida también están, hay hechos sorprendentes que merecen la búsqueda de explicaciones. Entonces, se busca la causa explicativa. La causa explicativa es el antecedente, porque el hecho sorprendente es el consecuente. Esa causa explicativa es lo que produce o explica el hecho sorprendente, es el antecedente que motiva el hecho sorprendente. En esa relación entre la causa explicativa y el hecho sorprendente es donde surge la hipótesis explicativa o la hipótesis abductiva, que es lo que se llama abducción. Charles Sanders Peirce, un ejemplo. En Colombia hace un tiempo se cayó un puente, el puente de Chirajara. Inmediatamente empezaba a investigarse por qué se cae el puente. Cada vez que nos hacemos la pregunta de por qué ocurre algo, estamos cometiendo un razonamiento llamado abducción. Si preguntamos el para qué, será deducción porque vamos hacia adelante, pero si preguntamos el por qué, es abducción porque vamos hacia atrás. Cada vez que nos preguntamos el por qué ocurre algo, sea en literatura, en la matemática, en la vida, en la ciencia, estamos haciendo abducción. La abducción, dice Charles Sanders Peirce, es la única forma de razonamiento creativa que agrega cosas nuevas a la ciencia. No es la deducción ni la inducción. Tal vez podría ser un poquito la inducción, pero la deducción no. La deducción permite confirmar una verdad, pero la abducción posibilita la creación de cosas nuevas, en tanto surgen causas explicativas que muchas veces no están en el haber. Ahora, puede ser que el hecho sorprendente esté en la literatura y la causa explicativa esté en la ciencia. Puede ser que el hecho sorprendente esté en la vida y la causa explicativa esté en la ciencia.
Puede ser que el hecho sorprendente esté en la matemática y la causa explicativa esté en la matemática misma. Un poco eso es lo que nosotros hacemos cuando utilizamos la abducción como forma de razonar. Hay un valor didáctico que tiene esta creación de historias, pues de esta manera, ¿no? Es decir, ¿con qué contarlas? Pues hechos sorprendentes, vida de los grandes matemáticos, anécdotas matemáticas, problemas imposibles, preguntas y curiosidades, paradojas, prejuicios científicos, dramas, etcétera. ¿Por qué debemos contar historias bajo esta modalidad de storytelling y abducción? Porque esas historias se tornan inolvidables, involucran emocionalmente a quienes las escuchan, inspiran acción, disponen el cerebro para el aprendizaje, viene la neurociencia, enrolan contenidos o pueden enrolar contenidos, permiten asimilar más fácilmente las ideas. ¿Para qué contarlas? Para persuadir o para influir en la toma de decisiones, motivar, para comunicarnos o para inspirar a otros. ¿Cómo contarlas? Bueno, en eso estamos. Hay un método, una metodología que puede leerse en el artículo. Pues hay algunos tips que pueden ser recordar bien quién es el personaje central, porque el personaje central puede ser uno mismo como maestro, puede ser un texto que caiga en algo que se llama autoficción, que es una forma muy elegante de escribir. La autoficción, yo como maestro quiero contar una realidad, pero esa realidad quiero contarla con unos adornos literarios llamados ficciones. Entonces hay una especie de intersección entre la realidad y la ficción y surge una historia bajo esa modalidad llamada autoficción. Seleccionar la historia más apropiada para el momento. Hay momentos de clase donde hay una historia que encaja como anillo al dedo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, probabilidades, pues hombre, nada mejor que empezar con un relato que habla de Alicia en el país de las probabilidades, que escribieron para ese fin. Si vamos a trabajar, digamos, números primos, pues nada mejor que trabajar, así sea sobre el comienzo de un libro escrito sobre números primos y llamado La soledad de los números primos. Y si vamos a trabajar números en general en grado sexto, séptimo, hay un bello libro, que hay muchos, insisto, pero hay uno que me gusta mucho, que se titula Números pares, impares e idiotas, de Juan José Millás. Uno selecciona la historia, el cuento, el relato, el poema para el momento. O puede ser que en la clase surja la historia, porque puede ser, según sea la clase, no partir de una historia, sino generar la forma que la historia surge de la clase. Escoger historias retadoras, involucrar los sentidos de la audiencia, mantener un nivel de energía que contagie a la audiencia, tener claridad en la información que se desea compartir y en todo caso imaginar y crear nuevas historias. ¿Cómo evaluarlas? Pues hombre, hay unas rúbricas que hemos elaborado para evaluarlas, pero en todo caso se tiene que tener mucha imaginación y creatividad científica. Relación con la matemática, ¿verdad? Cohesión y coherencia con el escrito. Cuando digo relación con la matemática es porque el rigor matemático no tiene que perderse. Capacidad de mover emociones, poder de síntesis, valoración formativa y la posibilidad abductiva de razonar. Se utiliza un esquema o utilizamos un esquema donde puede ser que la historia se cree siguiendo ese esquema, que es una especie de pirámide. Hay una zona de confort, se hace una exposición o una contextualización inicial y de repente ocurre algo que es el hecho sorprendente. Ese hecho sorprendente es el que mueve el eje de equilibrio del primero del narrador, después del perceptor de quien lo está leyendo. Entonces se escribe o se busca el incremento de la acción hasta llegar al clímax. Una vez se llega al clímax, que hay una especie de confrontación, empieza el descenso de la acción para no para ubicar la causa explicativa, porque en el relato no se ubica la causa explicativa, sino que se dan indicios para que el perceptor o el lector encuentre esa causa explicativa y haga la formulación. Y después viene un proceso de resolución y si se quiere, regreso a la zona de confort. Esa podría ser una forma, hay otras. ¿Cuál fue la metodología que nosotros utilizamos? Involucramos tres momentos en el trabajo pues, del artículo. Se indagó, en el primer momento se indagó a 372 maestros de matemática y física con el fin de adquirir una unidad de sentido en torno a lo que sorprende de la matemática. Entonces le enviamos un mensaje de repente a 372 maestros y el mensaje decía, buenos días, agradezco que respondas a esta pregunta. ¿Cuál es para ti el descubrimiento matemático más bello y sorprendente? Eso quedó quieto. Eso para algunos fue una cachetada, para otros fue un baldado de agua fría, para otros no fue nada, pero así empezamos. En el momento dos, entonces después de ellos responder las preguntas, la pregunta, perdón, solo esa pregunta, se realizó una búsqueda documental para contextualizar lo que a ellos los sorprendía, al tiempo que se confrontaban los conceptos de storytelling y abducción. Y de esta manera
empezar con una escritura creativa de un microrrelato. Me explico. Se le pregunta a los maestros cuál es el hecho sorprendente. Los maestros responden, entonces me quedo con una respuesta por ahora. O sea, alguien dice, por ejemplo, por decir el teorema de Pitágoras, entonces yo me quedo con el teorema de Pitágoras si quiero y hago una búsqueda documental sobre el teorema de Pitágoras y sobre Pitágoras para ver la posibilidad de que surja un relato donde el hecho sorprendente sea la creación del teorema de Pitágoras. En el momento 3, ¿qué hicimos? Publicamos nuevamente los microrrelatos, los mandamos por la misma vía y les preguntamos a los profesores, buenos días, le pido el favor de leer este microrrelato y responder la pregunta, ¿qué sentido le encuentra la inclusión de este tipo de textos en la clase de matemáticas? Muchas gracias. Entonces los maestros ya valoran, porque ellos fueron parte, digamos, del proceso y valoran ese tipo de trabajos en la matemática. El resultado de algunos maestros fue ese. ¿Qué fue lo que más sorprende en matemáticas? Entonces, ubicamos 5 categorías. Una, teoremas. Lo que más sorprende ahí es el teorema de Pitágoras. Hay otras respuestas. Segunda categoría, relaciones numéricas. En las relaciones numéricas, lo que más responden es el número cero. De ahí surgió otra historia. Teorías. En las teorías, la que más sorprende es la matemática misma, es decir, la matemática como hecho sorprendente. En hechos científicos, el que más sorprende es el descubrimiento temprano de Gauss, conocido por ustedes, y en capacidades vitales, lo que más sorprende es relación entre la mujer y la matemática. Esos son unas que quiero resaltar, pero todas las demás darían para crear una historia. Cada uno de esos hechos sorprendentes, si ustedes los miren, da para crear una historia o un relato y enseñar matemáticas o al menos motivar el estudio de la matemática de otra manera. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos algunos de esos hechos sorprendentes. Esa es una de las maneras como se responde, como respondían ellos. Una respuesta decía, por ejemplo, me sorprende la fusión entre arte y matemática, expresada en el diagrama de Penrose para el agujero negro de Schwarzschild, con el cual se explica la estructura del espacio-tiempo. La voz de una maestra, lo que quiere decir es que así respondían ellos. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos esos relatos y creamos una historia. Creamos una historia. Un ejemplo de eso es en el artículo que se publica aparecen 5 microrrelatos como resultado, pues, además de lo que se hizo con los maestros. Una palanca y una muerte parecida a un vallenato. Se las voy a leer. Un hombre en el año 212 a.C. contemplaba y pulía un diagrama matemático en la arena de Siracusa cuando fue asesinado por la espalda por un soldado romano en contra de la voluntad del general Marco Aurelio, quien había pedido respetar la vida del científico. Cuentan que el matemático, en vez de suplicar por su vida, dijo al soldado, no toque mis círculos. Y esas fueron las últimas palabras de quien entregó su vida a la ciencia y a la defensa de su patria. Este valiente era Arquímedes de Siracusa, considerado el matemático más importante de la antigüedad y autor del principio, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La muerte de este gran hombre, quien llegó a diseñar máquinas capaces de hundir barcos enemigos o prenderles fuego utilizando espejos, se parece a un vallenato en el cual un enamorado encuentra a su novia dibujando en la arena figuras de amor. Solo que el vallenato es acá, de Colombia, es muy bonito. Un hombre regresa a su pueblo y quiere buscar su novia. Empieza a buscar a ver si la novia todavía lo quiere. Llega a una playa y la encuentra allá dibujando figuras de amor. Es muy bonito. Dice cada figura que dibujaba era como una pena que alejaba de su quinceañero corazón. Radiante estaba el día, tan linda se veía mi amor, que una mariposa al ver su belleza detuvo el vuelo y se volvió una flor. Se lo recomiendo. Se titula Mi novio y mi pueblo. La muerte de este gran hombre entonces se parece a ese vallenato, ¿verdad? Solo que el matemático dibujaba un diagrama matemático para seguir defendiendo el ataque de los romanos y estaba tan ensimismado que no vio llegar al soldado, quien no lo buscaba para amarlo, como en el vallenato, sino para matarlo, como en la historia. El caso es que la vida y muerte de Arquímedes es uno de los hechos más sorprendentes en la historia de la matemática. Observe que ahí está el hecho sorprendente, ya toca ya hacer el principio de volverse, mirar una causa explicativa de, hombre, si el hecho sorprendente es la vida y muerte de Arquímedes, ¿por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué fue tan importante la vida de Arquímedes? O si se quiere concentrar en la muerte, ¿por qué un matemático de este tamaño es asesinado? Comentarios finales. Los maestros en general confieren un alto valor a este tipo de microrrelatos. Es muy positiva esa utilización, bien sea al comienzo de la clase para motivar, para orientar cualquier tema o para cometer alguna digresión positiva frente al trabajo de la matemática.
Algunas dos reflexiones de ellos. Uno de ellos decía, me parece muy importante contar historias de momentos memorables de la matemática para buscar más su naturalidad. Otro decía, he utilizado poemas y cuentos en la clase de matemáticas y he visto que a los estudiantes les gusta mucho. Curioso, el segundo comentario. 75 respondieron, 18 prejuiciaron que la pregunta estaba mal formulada o que no se podía responder. 8 dijeron que no sabían responderla. Es curioso porque la pregunta, como ustedes la ven, es una pregunta, diría yo, un poco inocente, pero profunda. Simplemente dígame qué le gusta a usted o cuál es el hecho sorprendente o el descubrimiento matemático que más le gusta. No hay que ponerle ruido a eso. Pero en todo caso, todos los que respondieron dieron motivos para escribir este artículo que lo hemos intitulado Storytelling, Abducción y Matemática. Les voy a contar una historia y que sugiero que así como a veces empezamos la clase de alguna manera, a los estudiantes les pasa algo en el rostro cuando uno empieza la clase diciendo, les voy a contar una historia. Pero si le dice eso, no los engañen, cuénteles una historia. Varios supuestos surgen derivados de esa indiscutible ocupación de los profesores de matemáticas. Es decir, los profesores de matemáticas, hablo por acá por lo que vemos en Medellín, se mantienen muy ocupados, por eso no respondieron. Ellos no le dedican mucho tiempo a la literatura. Ellos dicen inclusive que muchos matemáticos están tan distantes que no aceptan la posibilidad de que la literatura sea portadora de elementos para la enseñanza de la matemática. En tercer lugar, me causó mucha curiosidad que los profesores de otras áreas sí valoran mucho este tipo de trabajo, los de matemáticas no tanto. ¿Por qué? Me puse a conversar, porque en eso hay mucha conversación hermenéutica en este tipo de trabajos, y un profesor dijo, yo creo que es porque no saben matemáticas. Es decir, que los que valoran mucho este tipo de textos es porque no saben matemáticas y porque no necesitan saber matemáticas. Lo curioso es que me parece eso paradójico, puesto que las respuestas que ellos dieron demuestran un nivel de comprensión y manifiestan al menos estar más atravesados por la visión estética de la matemática que los mismos matemáticos. Las personas de otras áreas parece ser que actúan más desprevenidos. Los de matemáticas, pues saben mucho matemática. Bueno, cada microrrelato entonces puede pensarse desde tres niveles de comprensión. Primero, leído por alguien sin conocimientos matemáticos, lo disfruta plenamente. Segundo, leído con alguien con aptitud matemática pero sin formación en la misma. Y tercero, leído por alguien con formación matemática. Hemos tenido más resistencia por parte de quienes tienen formación matemática, que es el escenario que quisiéramos como matemáticos. Pero lo que uno piensa es que no se debe condenar a los demás porque no sepan la matemática o toda la matemática que nosotros sabemos. Ese es un poco el artículo, es una cuestión que tiene que ver mucho con la literatura, la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias, profes. Muchísimas gracias por el aporte. Voy a leer algunos comentarios que nos han colocado en Facebook. Amatista del Rosario, los relatos históricos son fundamentales. Discutir y dejar claro las falacias o relatos cerrados permite el desarrollo de criterio y pensamiento lógico y crítico. Mayra Castillo, excelente, felicitaciones. Jónicos Mileto, muy buenos todos los artículos, excelentes investigaciones. Eric Castillo, excelente. Y hay aquí un comentario de Vivian de Ruiz. Escuchar la presentación de este artículo en la conferencia fue una experiencia muy enriquecedora. El autor transmitió con mucha claridad y pasión cómo el storytelling y la abducción pueden convertirse en aliados naturales de la enseñanza de las matemáticas. No fue solo una exposición teórica, supo envolvernos con ejemplos concretos y con la narración de los microrelatos que él mismo escribió, logrando que todos en la sala pues viviéramos esos hechos sorprendentes como si estuviéramos ahí, con Tales o Arquímedes. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que argumentó que la historia y la literatura no son un accesorio, sino un puente que puede conectar a los estudiantes con el lado más humano y emocionante de la matemática. También me pareció muy interesante el análisis que hizo sobre las reacciones de los docentes, como algunos se entusiasman con este tipo de propuestas, mientras que otros aún mantienen cierta distancia respecto a la integración de la narrativa en su práctica. En definitiva, la presentación fue una demostración viva de lo que el propio artículo plantea, que las matemáticas contadas a través de buenas historias y con un toque abductivo no solo se entiende mejor, sino que se sienten y se recuerdan.
salí de la conferencia con la sensación de que este enfoque tiene un enorme potencial para transformar la manera en que enseñamos y vivimos las matemáticas. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir, pues ahorita era el tiempo de luz, sin embargo, pues por cuestiones de salud no se puede presentar, solo para que ustedes pues también conozcan un poco. Su artículo es una metamorfosis necesaria en la enseñanza de las matemáticas en el contexto de educación media de enseñanza de las matemáticas. Ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Para ir conociendo un poco más. Y ahora pues le voy a dar el tiempo a Nelson. Buenas noches a todos. La verdad es que fueron ponencias muy interesantes de parte de los autores de esta segunda edición de nuestra revista de los Pitagóricos. Y me voy a permitir dar lectura a los diplomas que le haremos llegar a cada uno de los autores y ponentes de esta noche. Algunos Perdón, de... perdón, Algunos, Nelson. sí, Antes de que pases a la lectura, tenemos aquí una pregunta que no le di lectura claro. para, dice, me surge la siguiente duda: ¿qué elementos deben considerarse para el diseño de actividades desde este enfoque, o sea, la abducción? Mm. ¿Sí la contesto? Sí, por favor. Sí. Qué bien. En primer lugar, hay el deseo, tiene que haber un deseo de crear experiencia estética en el aula de clase. Dicen que la experiencia estética no es lo que pasa, sino es lo que nos pasa, porque pasan muchas cosas en el aula, perdón, pasan muchas cosas en la vida, pero a veces en la clase de matemáticas no pasan cosas. Entonces, lo primero es que el profesor de matemáticas esté dispuesto a provocar cosas, a provocar, a permitir que pasen experiencias estéticas en el aula de clase a través del choque de sensaciones. Ese choque de sensaciones puede darse a través de la matemática misma, que tiene un montón de incógnitas, de enigmas, de anécdotas. Puede ser a través de la vida misma, ¿verdad? Un árbol que se cae, un puente que se cae, qué sé yo, o puede ser a través de la literatura, como nosotros proponemos. Después de crear la posibilidad de ese choque de emociones que lo llamamos experiencia estética, permitir que se inicie una búsqueda de una causa explicativa a través de la ciencia. Es decir, si provocamos un choque de sensaciones, si provocamos una experiencia estética o un hecho sorprendente que crea un giro en la forma de enseñar clase por metodología abductiva, entonces el segundo momento podría ser permitir que los estudiantes busquen, si quieren a través de una IA o si quieren a través de cualquier texto o conversaciones, busquen cómo explicar ese fenómeno o ese tipo de cuestiones que ocurrieron. Tal vez si uno se pega mucho a la matemática puede ser interesante, porque aquí habría que tener una tercera opción y es salir de la matemática, un poco salir para entrar, salir, entrar, permitir esa interdisciplinaridad, digamos, entre la matemática y la literatura, pero con la mediación de la lógica. Este tipo de lógica se llama lógica abductiva. La lógica abductiva, insisto, tendría que tener que el profesor tenga formación o se quiera formar, que no es complicado. La abducción a veces es vista como simplemente los extraterrestres, pero no es ese tipo de abducción que estamos diciendo, sino la abducción como forma de razonamiento hacia atrás, es decir, no desde la causa al efecto, sino del efecto a la causa, hacia atrás. Cuando se razona hacia atrás, se encuentran cuestiones novedosas y déjenme decirle que muchas teorías matemáticas han surgido por vía abductiva, es buscando la explicación a alguna idea revolucionaria que tuvo algún matemático o algún maestro que se creó alguna de estas teorías. Muchas gracias nuevamente. Hoy sí, Nelson, el tiempo es tuyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor. Ahora sí, entonces voy a darle lectura a los diplomas, los voy a presentar en este momento. ¿Me indicas, por favor, Eva, si se puede ver? Sí se ve, perfecto. Sí, Gracias, muchas Nelson. gracias. Entonces dice, los pitagóricos otorga el presente diploma a William Poveda Fernández por su participación
como autor en la presentación de la revista Los Pitagóricos, realizada el 14 de agosto de 2025, tiempo de desarrollo 2 horas, Guatemala, 14 de agosto de 2025. Y aparece en la parte inferior la firma de los miembros de los Pitagóricos. De esa manera también se le hará llegar diploma a Luz Milagro Pérez Rangel, también a Daniel Bonía Guerrero, a Rubén Darío Henao Ciro y a Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Algunos de ellos pues no pudieron estar con nosotros por algunas situaciones de fuerza mayor, pero de todas maneras, como autores de la revista Los Pitagóricos, se le hará llegar el diploma. Ahora le dejo el tiempo a Johan Castro, que tiene unas palabras. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Johan, te escuchamos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer a los compañeros, a los autores que pudieron estar presentes la noche de hoy y felicitarlos por la publicación. Les agradecemos por acompañarnos en el crecimiento de la revista de los Pitagóricos en esta oportunidad en su segundo número. Y bueno, creo que cumple este número con una de las premisas fundamentales y es la internacionalización de la revista y poder servir de puente para poder justamente conectar y poder mostrarnos las experiencias de distintas latitudes. Tenemos un artículo muy bien logrado donde se trabaja una de las problemáticas fundamentales de la enseñanza de las matemáticas y es, lo plantea el autor en su artículo, justamente el tema del significado. ¿Qué hacemos en la clase de matemática cuando las ideas matemáticas muy abstractas parecieran no tener sentido para muchos de los estudiantes? Entonces, este artículo que nos llegó desde México lo valoramos con mucha atención, igual que el de la compañera Luz Pérez, que no nos pudo acompañar la noche de hoy y a quien le deseamos pronta recuperación, sobre una metamorfosis necesaria. También podemos observar en ese artículo, y lo invitamos a la lectura, cómo la autora propone y dialoga las carencias que pueden tener los profesores de matemática y cómo sensibilizarse para solventarlo. Ese es un artículo que llegó desde Venezuela, una paisana mía, y me contenta muchísimo que podamos tener presencia también en la revista de los Pitagóricos. Tenemos otro artículo que lo escuchamos a la noche de hoy, el compañero de la Universidad de Costa Rica, muy cerca de Guatemala, y esta última presentación con la que cerramos las presentaciones de hoy, del profesor Rubén Darío Henao, sobre la historia y cómo poder llevar la historia de distintas maneras a las clases de matemáticas. Entonces podemos observar, como les mencionaba, esta posibilidad, este cruce de culturas desde México, Venezuela, Costa Rica y Colombia. Esperamos que en los próximos números sigamos manteniendo esta misma característica y esta calidad de los trabajos. Invitamos a todos los lectores a estar atentos a las publicaciones de los próximos números. Invitamos y reiteramos la invitación a los compañeros, a los investigadores, a acompañarnos en el crecimiento de la revista de los Pitagóricos y seguir publicando en los próximos números. Quisiera recordar, para finalizar, las líneas o las secciones de nuestra revista. Bueno, de manera general, para la educación matemática hay como varios puntos a tratar. Uno de ellos, el enfoque ontosemiótico. También tenemos representaciones semióticas. Otras secciones tienen que ver con la transposición didáctica, alfabetización matemática, teoría antropológica de lo didáctico y etnomatemática. Sin embargo, también hay secciones dedicadas específicamente a las matemáticas, sobre el formalismo matemático, filosofía de las matemáticas y matemática aplicada. Otras dos, que son la didáctica de la física, y dentro de la física hay física pura, física aplicada y astrofísica.
Entonces, bueno, esas son las palabras que tenía para la reunión del día de hoy. Agradecemos la presencia de todos los que nos pudieron acompañar esta noche, a las personas que puedan verlo en diferido. Y bueno, reiteramos la invitación a seguir publicando con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos en este momento. Solo les pido a los demás que se queden solo para una foto. Un momentito.